El sol del norte de México era un yunque divino, martillando la tierra agrietada con un calor que distorsionaba el aire. En el rancho de Javier el Halcón, Morales, hasta el silencio parecía sudar. El molino de viento, un centinela esquelético de madera y metal, gemía con cada ráfaga de viento caliente, un canto fúnebre para una tierra que hacía mucho había olvidado la amabilidad de la lluvia. El polvo, fino y rojo como sangre seca, lo cubría todo, desde los corrales vacíos hasta el techo de la casa de adobe, una fortaleza solitaria contra la inmensidad del desierto. Era un lugar donde la esperanza venía a morir, y Javier era su guardián. Se movía por este paisaje no como un dueño, sino como un fantasma más, atormentado por la luz implacable del día. Frente a él, atada a un poste de soporte del corral, estaba la mujer. Su nombre era Catalina, aunque para Javier no tenía nombre. Era solo el último eslabón de una cadena de odio que había estado forjando en su corazón. Tenía el pelo oscuro pegado al rostro sucio de polvo y sudor, los labios agrietados y pálidos. Las gruesas cuerdas mordían la piel de sus muñecas, pero su mirada, incluso en la desesperación, guardaba una brasa de desafío. La tensión es insoportable, y la vida de esta mujer pende de un hilo. ¿Crees que merece vivir o morir? Antes de que descubras la respuesta, te lanzo un desafío. Detén todo y suscríbete ahora mismo. Queremos crear la comunidad de amantes de las buenas historias más grande del mundo. Y nuestra primera meta son 1000 valientes. No seas solo un espectador, sé parte de la leyenda. Comenta abajo de qué país o ciudad nos estás viendo para que sepamos hasta dónde llega nuestra voz. El conflicto central de aquel momento no estaba en el acero o en la cuerda, sino en el pesado silencio que se extendía entre ellos. Era una batalla de voluntades librada bajo la mirada impasible del cielo azul claro. Para Javier, ese instante era la culminación de meses de caza, de noches de insomnio y días de rastreo implacable. Se había convertido en una sombra, movido por un único propósito: la venganza. La mujer era la pieza final, la llave que cerraría para siempre la puerta de su doloroso pasado. Matarla sería como arrancar la última página de un libro maldito, permitiendo que el olvido, o algo parecido a la paz, finalmente lo encontrara. Pero la paz era un espejismo en el desierto de su alma, tan lejana e inalcanzable como el agua. Javier Morales ya no era el hombre que un día le cantó canciones de cuna a su hijo bajo el mismo cielo. Ese hombre había sido enterrado junto con su familia, en 2 tumbas someras marcadas por cruces de madera torcidas, en la parte trasera del rancho. Lo que quedaba era el halcón. Una criatura forjada por el dolor y el sol despiadado, cuyos ojos ya no reflejaban la alegría de las cosechas, sino la oscuridad de una pérdida infinita. Su rostro, surcado por líneas de amargura, era un mapa de su sufrimiento. La piel curtida por el sol y la barba descuidada no ocultaban la tormenta en su mirada. Era un hombre hueco, lleno solo por la sed de retribución, un veneno que lo mantenía vivo y al mismo tiempo lo mataba lentamente. La cultura de aquella tierra estaba grabada en su alma. El honor familiar, un código no escrito pero más poderoso que cualquier ley, dictaba sus acciones. Los bandidos que se llevaron a su familia no solo quitaron vidas, profanaron su nombre, su hogar, su legado. La venganza para Javier no era solo un deseo, era una obligación sagrada, un deber para con los muertos. En un lugar donde las autoridades eran corruptas o inexistentes, la justicia era una responsabilidad personal. Él era juez, jurado y verdugo, un papel que asumió con una sombría determinación. Cada paso en su viaje de venganza era un paso más lejos de Dios y más cerca del diablo que cazaba. El polvo levantado por sus pasos lentos formaba pequeñas nubes alrededor de sus botas gastadas. Se detuvo a pocos metros de Catalina, con el sol a su espalda,
proyectando su sombra larga e intimidante sobre ella. Sacó el cuchillo de la vaina. El sonido del metal deslizándose contra el cuero fue el único ruido, además del gemido del molino de viento. La hoja brilló, capturando un rayo de sol, un fragmento de luz cegadora en medio de la atmósfera sombría. No dijo una palabra. Sus ojos hicieron todo el trabajo, transmitiendo una sentencia de muerte con una frialdad que congelaría el mismísimo infierno. Para él, ella no era una mujer, sino un símbolo, el último vestigio del mal que juró erradicar de la faz de la tierra. Catalina, por su parte, sintió que el aire se enrarecía. El miedo era una criatura viva en su pecho, garras frías apretando su corazón. Vio la ausencia de piedad en los ojos de Javier y supo que la súplica sería inútil. Aquel hombre no se movía por la razón, sino por un dolor tan profundo que se había convertido en su única brújula. Podía sentir el aura de muerte que lo rodeaba, un sudario invisible tejido con los hilos de su tragedia personal. Sin embargo, bajo el terror paralizante, su instinto de supervivencia gritaba. No era una cordera esperando el sacrificio. La vida en el desierto le había enseñado a ser resistente, a encontrar una salida donde parecía no haber ninguna, a usar cualquier arma que tuviera a su disposición. Su mirada recorrió el escenario, buscando una brecha, una distracción, cualquier cosa. Vio al viejo capataz, Mateo, observando la escena desde lejos, cerca del granero. El rostro arrugado del viejo era una máscara de preocupación, pero ella sabía que su lealtad pertenecía a Javier. Él no intervendría. Su única arma era la información que guardaba, un secreto tan peligroso como el cuchillo en la mano de su captor. Era un secreto que podría incendiar toda la región, destruir a hombres poderosos y quizás comprar su vida. La cuestión era cómo usarlo antes de que el filo de la hoja silenciara su voz para siempre. El tiempo se agotaba con cada latido frenético de su corazón. Javier levantó el cuchillo, no para atacarla directamente, sino para acercarse a la cuerda que la ataba al poste, tensada sobre una rama de mezquite. Un corte, y su cuerpo caería al suelo polvoriento, dejado a merced de los coyotes y el sol. Era una muerte lenta y cruel, una muerte que él consideraba adecuada para alguien que, en su mente, era cómplice de la masacre de su familia. Imaginó la escena, la satisfacción fugaz que sentiría, seguida por el vacío que seguramente vendría después. La venganza era una droga, y estaba a punto de tomar su dosis final, sabiendo que no traería de vuelta a sus seres queridos, pero al menos aplacaría a los demonios que aullaban en su alma. Sus pensamientos eran un torbellino de recuerdos. La risa de su esposa, Elena, mientras colgaba la ropa en el tendedero, el olor a maíz asado que venía de la cocina, el toque de las manitas de su hijo, Miguel, en su rostro. Esas imágenes, antes una fuente de consuelo, ahora eran dagas que lo apuñalaban por dentro. Se mezclaban con las imágenes del ataque, el fuego, los gritos, el olor a pólvora y sangre. Veía el rostro de El Sombra, el líder de los bandidos, sonriendo sádicamente mientras el mundo de Javier se derrumbaba. Y veía el rostro de esta mujer, Catalina, entre las sombras, una testigo silenciosa, o peor aún, una participante activa de su ruina. La tensión en el aire era palpable, casi sólida. Catalina podía oler su propia mortalidad, un olor metálico mezclado con el polvo y el sudor. Cerró los ojos por un instante, reuniendo cada gramo de coraje que poseía. La vulnerabilidad que proyectaba era una máscara cuidadosamente construida, que ocultaba una mente que trabajaba febrilmente, calculando ángulos, sopesando palabras. No podía luchar con los puños, pero su lengua podía ser más afilada que la hoja de Javier. Sabía que solo tenía una oportunidad, una única frase para romper la armadura de odio que lo envolvía y plantar la semilla de la duda en su endurecido corazón. «Te lo daré todo», lloró,
la voz ronca y desesperada, pero con una nota de urgencia que cortó el silencio. Las palabras salieron como un grito de guerra, no una súplica. Flotaron en el aire pesado, cargadas de promesas y peligros. El sonido de su voz, la primera ruptura del silencio sepulcral, pareció sorprender al propio desierto. El molino de viento detuvo su lamento por un instante, como si también estuviera escuchando. Javier se congeló, la mano con el cuchillo paralizada a centímetros de la cuerda. La frase era un anzuelo, lanzado a las aguas turbias de su dolor, y él, contra su voluntad, sintió la picada. Javier giró la cabeza lentamente, sus ojos entrecerrándose. ¿Todo?, repitió, la voz grave y áspera por el desuso, como piedras arrastrándose. No tienes nada más que la vida que estás a punto de perder. Tus palabras son como el viento, vacías e inútiles. Intentó mantener la convicción en su voz, pero la promesa de ella había encontrado una grieta en su resolución. Todo era una palabra peligrosa. Significaba la cabeza de El Sombra. Significaba la ubicación del oro que habían robado, no solo a él, sino a toda la región. Significaba la venganza completa, no solo la muerte de una cómplice, sino la destrucción total de su enemigo. Catalina vio la vacilación, la minúscula chispa de interés en sus ojos muertos, y presionó su ventaja. «Sé dónde se esconde», dijo, la voz ganando fuerza. «Conozco sus planes, sus hombres, sus debilidades. Puedo entregarte a El Sombra en una bandeja, ranchero. Puedes tener tu venganza, la venganza de verdad, no solo matar a una mujer atada a un poste. Te daré la oportunidad de mirar a los ojos del hombre que te lo quitó todo y hacerle pagar». Cada palabra era una apuesta, una pieza movida en un juego mortal de ajedrez, donde un movimiento en falso significaría el final. El conflicto interno de Javier se manifestó en su mandíbula apretada. El odio lo impulsaba a cortar la cuerda, a ignorar la voz de la serpiente frente a él. La venganza que buscaba era pura, primal, una cuestión de honor, pero la oferta de ella era tentadora. La codicia y el odio, dos fuerzas poderosas, luchaban dentro de él. La propuesta de Catalina ofrecía un camino más completo hacia la retribución, pero el precio era confiar en la mujer que despreciaba, la mujer que creía que había participado en la destrucción de su vida. Era un pacto con el diablo, y se preguntaba si su alma ya no estaba demasiado perdida como para preocuparse por las consecuencias. Miró las dos cruces de madera a lo lejos, sus siluetas oscuras contra el sol poniente. ¿Qué querrían Elena y Miguel que hiciera? La respuesta era clara. Querrían que viviera, que encontrara la paz. Pero la paz estaba fuera de discusión. La justicia, sin embargo, era algo que les debía, la justicia verdadera, no la ejecución apresurada de una posible cómplice. La oferta de Catalina, por más venenosa que pareciera, podría ser el único camino hacia esa justicia. Estaba en una encrucijada moral, con el peso de su pasado en un hombro y la promesa de un futuro vengativo en el otro. Un dilema que lo desgarraba por dentro. Mateo, el viejo capataz, observaba todo con ojos sabios y tristes. Conocía a Javier desde que era un niño. Lo vio crecer, convertirse en un hombre, un esposo y un padre, y lo vio transformarse en la cáscara vacía que era ahora. Mateo era la conciencia silenciosa de Javier, su presencia un recordatorio constante del hombre que había sido. No se atrevía a interferir directamente, pues conocía el orgullo y el dolor de su patrón, pero su postura era una súplica silenciosa. Esperaba que Javier eligiera el camino que lo alejara del abismo, no que lo hundiera más en él. El viejo rezaba a la Virgen de Guadalupe pidiendo un milagro. El paisaje circundante parecía contener la respiración. Los cañones rocosos a lo lejos parecían gigantes dormidos, testigos silenciosos del drama humano que se desarrollaba en sus sombras. El pueblo de Santa Dolores, Amillo-Shinda, algunos kilómetros de allí, continuaba su vida somnolienta, ajeno a la batalla por el alma de un hombre.
La iglesia de adobe, con su campana silenciosa, ofrecía un santuario en el que Javier ya no se sentía digno de entrar. La cantina, un lugar de secretos y susurros, era donde se habían plantado las semillas de su tragedia. Todo el entorno estaba impregnado con los recuerdos de su pérdida y la omnipresencia de su enemigo. Catalina no rompió el contacto visual. Sus ojos, aunque llenos de miedo, eran firmes. Le estaba ofreciendo una elección, una oportunidad de canalizar su odio hacia el objetivo correcto. Él es un monstruo, Javier, un demonio que se alimenta del sufrimiento de los demás. Pero hasta los demonios tienen secretos, secretos que solo yo conozco. Déjame vivir y te daré la llave para destruirlo. Mátame, y ese secreto morirá conmigo. El Sombra continuará su reinado de terror, y tu venganza nunca será completa. Vivirás el resto de tu vida sabiendo que pudiste tenerlo, pero elegiste matar a la única persona que podía ayudarte. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo, como si el propio día estuviera sangrando. El cambio de luz alteró el ambiente, haciendo las sombras más largas y profundas. El tiempo para la decisión se estaba agotando. Los coyotes empezarían a aullar pronto, atraídos por la promesa de carne. La vacilación de Javier era una tortura. Cada segundo que esperaba era una victoria para Catalina y una puñalada a su propio orgullo herido. Se sentía un tonto por siquiera considerar las palabras de ella, pero la fría lógica detrás de ellas era innegable. La mención del nombre El Sombra fue como echar sal en una herida abierta. Javier sintió que la bilis le subía a la garganta. La imagen del rostro sonriente del bandido ardía en su mente. Quería más que la muerte de El Sombra. Quería su aniquilación. Quería borrar su existencia, su legado, su memoria. Quería que el desierto se lo tragara y que su nombre se convirtiera en polvo. La oferta de Catalina prometía exactamente eso, una venganza total y absoluta. Era el canto de la sirena, dulce y mortal, y se estaba ahogando en su melodía. Su código de honor exigía la muerte del verdadero culpable. La vida en el campo, antes simple y gratificante, se había convertido en una existencia brutal. La lucha diaria por la supervivencia contra la sequía y las dificultades había sido reemplazada por una lucha contra el odio que consumía su alma. La tierra que antes amaba ahora era solo un cementerio, un recordatorio constante de lo que había perdido. La desigualdad y la injusticia social que asolaban la región eran el terreno fértil donde hombres como el Sombra prosperaban, alimentándose del miedo y la desesperanza de los más débiles. Javier, antes una víctima, ahora era un depredador, perpetuando el ciclo de violencia que había destruido su propia vida. La tradición mexicana valoraba la familia por encima de todo. Era el pilar de la sociedad, la fuente de fuerza e identidad. La destrucción de su familia fue un ataque a su propia esencia. Sentía la presión de sus antepasados, la responsabilidad de vengar la sangre derramada. Sin embargo, la misma cultura también predicaba el perdón y la fe, valores que él había abandonado. El dilema de Javier era un reflejo del conflicto mayor dentro de su propia cultura, la tensión entre el código de honor del hombre y la misericordia de Dios. Estaba perdido entre lo que sentía que debía hacer y lo que en algún lugar profundo sabía que era correcto. ¡Árale!, gruñó para sí mismo, un susurro de frustración. Su mente era un campo de batalla. Catalina observaba cada emoción que cruzaba su rostro, cada contracción de músculo, tratando de leer su destino en sus ojos. Había jugado su última carta. Ahora todo dependía de él. Su vida ya no estaba en sus propias manos, sino en la decisión de un hombre quebrado, un hombre que sostenía un cuchillo, pero cuya alma estaba siendo cortada en pedazos por su propio dilema. Rezó en silencio, no a Dios, en quien ya no confiaba,
sino al pequeño vestigio de humanidad que pudiera existir bajo el caparazón de El Halcón. El viento sopló de nuevo, más fuerte esta vez, levantando una cortina de polvo entre ellos. Por un momento, se perdieron de vista. Fue como una intervención divina, un breve instante para que ambos respiraran, para que la realidad de la situación se asentara. Cuando el polvo bajó, la expresión de Javier había cambiado. La certeza de antes había sido reemplazada por una confusión torturante. Bajó lentamente la mano que sostenía el cuchillo, pero no lo guardó. El peligro todavía estaba presente, pero la ejecución inmediata había sido pospuesta. La promesa de Catalina le había comprado preciosos segundos de vida. El protagonista, Javier, estaba en el centro de su propia tragedia. Su viaje interno era claro. Estaba en el fondo del pozo de la venganza, y la oferta de Catalina representaba la primera, y quizás única, escalera para salir de allí. Pero subir significaba confrontar verdades que prefería mantener enterradas. Significaba quizás tener que perdonar lo imperdonable, no a sus enemigos, sino a sí mismo, por no haber podido proteger a su familia. Cada desafío que enfrentaría a partir de ese momento lo forzaría a reevaluar su propósito, a decidir si quería seguir siendo un fantasma atormentado por el pasado o encontrar una nueva razón para vivir. Catalina, la aparente antagonista, era mucho más compleja de lo que su situación sugería. Su vulnerabilidad era su mayor arma, un camuflaje para su afilada inteligencia. No era una figura maligna, sino una superviviente en un mundo que no perdonaba las debilidades. Sus motivaciones, aún oscuras para Javier, eran convincentes y profundamente humanas. Representaba la ambigüedad moral de una tierra sin ley, donde las líneas entre víctima y cómplice a menudo se desdibujaban por la necesidad de sobrevivir un día más. Desafiaba la visión del mundo, en blanco y negro de Javier, obligándolo a ver los tonos de gris. Los personajes secundarios, incluso a distancia, ejercían su influencia. Mateo, el leal capataz, representaba la brújula moral de Javier, el recuerdo de su antigua vida y de los valores que estaba traicionando. Su presencia silenciosa era un juicio y una esperanza, y el Sombra, el verdadero villano, se cernía sobre todo como una tormenta en el horizonte. Su crueldad era el catalizador de la historia. Su influencia corruptora se extendía por toda la región, convirtiéndolo en una fuerza casi mítica, un mal que necesitaba ser confrontado no solo por Javier, sino por toda la comunidad que sufría bajo su yugo. El rancho polvoriento era más que un escenario, era una extensión del alma de Javier. El molino de viento que gemía era el sonido de su dolor incesante. La casa de adobe, antes llena de vida, ahora era un mausoleo. Cada rincón de esa propiedad guardaba un recuerdo, un fantasma. Las montañas lejanas, donde el Sombra se escondía, eran una presencia constante y amenazadora, un recordatorio de que el mal siempre estaba al acecho, fuera de alcance. La vastedad del desierto reflejaba la soledad y el vacío dentro de Javier, un entorno que tanto nutría como personificaba su deseo de venganza. El conflicto externo era claro, Javier contra Catalina, y ambos contra el Sombra. La caza por la verdad y la venganza los pondría en rumbo de colisión con un ejército de bandidos y autoridades corruptas. Sería una lucha desesperada por la supervivencia, un viaje a través de un paisaje implacable, donde la única ley era la de la bala. La tensión aumentaría con cada encuentro, cada huida, forzando a la improbable alianza entre el cazador y su presa a fortalecerse o a romperse bajo la presión. Tendrían que aprender a confiar el uno en el otro para enfrentar a un enemigo que era más poderoso que ambos. Finalmente, Javier dio un paso adelante. No guardó el cuchillo, sino que lo usó para cortar la cuerda que ataba
Las manos de Catalina por encima de su cabeza. Ella cayó de rodillas al suelo, jadeando, masajeándose las muñecas marcadas. Él no la liberó por completo. Se agachó frente a ella, el rostro a centímetros del suyo, la punta del cuchillo ahora presionada ligeramente contra su garganta. Sus ojos eran 2 pedazos de obsidiana. «Hablas demasiado», dijo, la voz baja y amenazante. «Ahora me lo vas a demostrar. Y si mientes, si me llevas a una trampa, que Dios te perdone, porque yo no lo haré. Tu muerte será lenta y rogarás por la misericordia de los coyotes». La decisión estaba tomada, pero no era una decisión de confianza, sino de pragmatismo cruel. La usaría para conseguir lo que quería, y luego la desecharía. Al menos eso es lo que se decía a sí mismo. En el corazón despiadado de México, donde el polvo se traga a los hombres y los secretos, un ranchero acababa de sellar un pacto peligroso, eligiendo un camino que lo arrastraría a una oscuridad aún mayor antes de que pudiera vislumbrar en cualquier tipo de luz. Javier arrastró a Catalina al interior de la casa de adobe, empujándola bruscamente hacia una silla de madera rústica. El interior era oscuro y olía a polvo frío y soledad. La luz que entraba por las pequeñas ventanas cortaba la penumbra en franjas doradas, revelando la austeridad del lugar. Solo había una mesa, 2 sillas y una cama sencilla en un rincón. En un pequeño estante en la pared, un retrato polvoriento de una mujer sonriente y un niño pequeño era la única evidencia de que aquel lugar alguna vez había conocido el calor de una familia. Javier ató las manos de Catalina a la espalda de la silla, el nudo apretado y eficiente. Se movió sin prisa, cada gesto cargado con el peso de su intención. No solo quería respuestas, quería que ella sintiera el peso de su desprecio. El interrogatorio comenzó sin palabras. Simplemente se sentó frente a ella, en la otra silla, y la observó. El silencio era su arma, una táctica para corroer su resistencia, para dejarla marinar en su propio miedo. Tomó un pequeño caballo de madera tallada de la mesa, el juguete de su hijo, pasando el pulgar por la madera lisa. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo físico. El recuerdo de sí mismo tallando ese juguete bajo el porche, mientras Miguel observaba con ojos maravillados. Levantó la mirada hacia Catalina y el dolor en sus ojos se convirtió en hielo. «¿Sabes lo que hicieron?», preguntó, la voz un gruñido bajo y peligroso. «Tú estabas allí. Quiero que me digas lo que viste». Catalina tragó saliva, la garganta seca como el desierto de afuera. Miró el pequeño caballo de madera y luego el retrato en el estante. El dolor de aquel hombre era una presencia física en la habitación, tan real como la silla en la que estaba sentada. Comprendió que cualquier mentira obvia sería su sentencia de muerte. Su única oportunidad era tejer la verdad en un tapiz que sirviera a sus propios fines. «Vi el mal», respondió, la voz temblorosa, pero firme. «Vi a un hombre que se deleita con el dolor de los demás. Un hombre que comanda demonios, no hombres. Vi el fuego y oí los gritos. Pero yo no era una de ellos, ranchero. Era una prisionera, igual que lo soy ahora. Mi única culpa fue estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado». Javier se rió, un sonido amargo y sin alegría que resonó en la habitación silenciosa. «¿Prisionera? No manches. Vi tu rostro en las sombras mientras mi casa ardía. No estabas pidiendo auxilio a gritos, estabas observando. Los lobos no mantienen ovejas cerca, a menos que sirvan para algún propósito. ¿Cuál era tu propósito, Catalina? ¿Qué hiciste para ganarte la confianza de El Sombra? ¿Qué le ofreciste a cambio de tu vida, mientras mi esposa y mi hijo perdían las suyas?» Se inclinó hacia adelante, el rostro a centímetros del de ella, el olor a sudor y rabia envolviéndola. Quería que confesara la complicidad que él ya había juzgado y condenado en su mente. La mente de Catalina corría, buscando las palabras correctas. Todavía no podía contarle toda la verdad.
No le creería. Necesitaba darle algo, un trozo de verdad para alimentar su hambre de venganza, para demostrar su valor. Él está obsesionado con la información, dijo, eligiendo cada palabra con cuidado. Cree que el conocimiento es más valioso que el oro. Yo sé cosas, escucho los susurros en los campamentos, las conversaciones de borrachos en la cantina, sé qué sheriffs están en su nómina, qué rutas de caravanas planea atacar. Yo era sus ojos y oídos. Sí, pero no por elección. Me obligó. La alternativa era una tumba en el desierto. Tú, de todos los hombres, deberías entender lo que es hacer lo que sea necesario para sobrevivir. La mención de la supervivencia lo golpeó. Él había hecho cosas en su búsqueda de venganza que el hombre que era antes jamás habría considerado. Se había vuelto implacable, violento, una sombra de sí mismo. Un flashback lo asaltó, la imagen de su propio rostro reflejado en un charco de agua, días después del ataque. Los ojos eran los de un extraño, salvajes y vacíos. Se vio a sí mismo cazando a uno de los bandidos menores, acorralándolo en un callejón en Santa Dolores. La súplica de misericordia del hombre fue recibida con la frialdad del acero. Se había convertido en aquello que cazaba. Miró a Catalina y por primera vez vio no solo a un monstruo, sino un reflejo distorsionado de su propia caída. Mientras estaban atrapados en aquel punto muerto psicológico, el sonido distante de cascos de caballos rompió la quietud. Al principio era un murmullo, luego un trueno creciente. Javier se levantó al instante con el cuerpo tenso. Fue hacia la ventana, espiando por una rendija en la madera. En el horizonte, una nube de polvo se acercaba, con la silueta de varios jinetes destacándose contra el sol de la tarde. Eran los hombres de El Sombra. ¿Los había llevado Catalina hasta él o la habían rastreado a ella? No importaba. El infierno venía en su dirección. «Maldita sea», maldijo. El dilema sobre Catalina instantáneamente reemplazado por la necesidad primordial de luchar por su vida. El pánico amenazó con apoderarse de Catalina, pero lo suprimió con fuerza de voluntad. Vio la urgencia en el rostro de Javier y supo que su situación había cambiado drásticamente. Ya no era una prisionera a ser interrogada. Era un peso muerto o una aliada potencial. «No vienen a conversar, ranchero», dijo la voz urgente. «No dejan testigos. Si me encontraron, vinieron para silenciarme. Y para terminar el trabajo que empezaron contigo, necesitas soltarme. Puedo luchar, sé cómo piensan, cómo atacan. Solo no tienes ninguna oportunidad, son demasiados». Su lógica era desesperada, pero innegable. Javier dudó solo un segundo. Confiar en ella era impensable, pero dejarla atada mientras luchaba era una sentencia de muerte para ambos si él caía. Con un gruñido de frustración, tomó su cuchillo y cortó las cuerdas que la ataban a la silla. «Toma ese rifle», ordenó, señalando un viejo Winchester apoyado en la pared. «Si piensas en apuntarme con él, juro por mis muertos que te llevaré al infierno conmigo». No había tiempo para más discusiones. Los primeros disparos resonaron afuera. El sonido de un vidrio rompiéndose cuando una bala atravesó la ventana, clavándose en la pared opuesta y haciendo llover astillas de adobe. La batalla por el rancho comenzó. Javier era un demonio en su propio territorio. Se movía con una velocidad y precisión mortales, usando cada rincón, cada sombra a su favor. No era un soldado, sino un ranchero defendiendo el último vestigio de su mundo. Catalina, para su sorpresa, manejaba el rifle con una familiaridad competente. Se posicionó en otra ventana, sus movimientos calculados, proporcionando fuego de cobertura y abatiendo a uno de los bandidos que intentaba flanquear la casa. No luchaban como compañeros, sino como dos animales acorralados, cada uno luchando por su propia supervivencia, sus acciones coincidiendo fortuitamente en una defensa desesperada. Mateo, el viejo capataz, se unió a la lucha desde el granero.
su vieja escopeta escupiendo fuego y humo. Su lealtad a Javier trascendía el empleo. Era un vínculo forjado por años de respeto y vida compartida. Luchó con la furia de un hombre que veía el hogar de su amigo ser profanado por segunda vez. El polvo, la pólvora y los gritos llenaban el aire. El rancho, un lugar de luto silencioso, se transformó en un campo de batalla caótico y sangriento. El gemido del molino de viento ahora parecía un grito de agonía, un testigo mecánico de la violencia humana que se desarrollaba debajo de él. La primera oleada de ataque fue repelida, pero el costo fue alto. 3 bandidos yacían muertos en el polvo, pero Mateo estaba caído cerca del granero, una mancha oscura extendiéndose en su camisa. Javier corrió a su lado ignorando el peligro. El viejo capataz lo miró con ojos nublados. «Ellos volverán, patrón», jadeó Mateo, «con más hombres. Este lugar es una tumba. Tienes que irte. Llévate a la muchacha. Descubre la verdad». Su voz era débil, pero sus palabras eran una orden. Le estaba dando permiso a Javier para abandonar el pasado, para dejar el suelo sagrado que se había convertido en su prisión. El corazón de Javier se rompió de nuevo. Perder a Mateo era como perder la última conexión con su antigua vida, con su propia humanidad. El dolor se transformó en una rabia fría y enfocada. Sabía que el viejo tenía razón. Quedarse allí era un suicidio. El rancho ya no era un hogar o un santuario. Era una trampa mortal. Miró a Catalina, que observaba la escena con una expresión indescifrable. Su alianza, forjada en pólvora, estaba a punto de ser probada en el crisol del desierto. «Prepárate», dijo, la voz desprovista de emoción. «Nos vamos. Por la parte de atrás. Lleva agua y munición. Nada más». La huida bajo el manto de la noche fue una pesadilla silenciosa. Dejaron a Mateo atrás, una promesa silenciosa de regreso y entierro adecuado pesando en el aire. Cada sombra parecía un enemigo. Cada sonido del viento un jinete acercándose. Javier lideró el camino, moviéndose con la familiaridad de quien conocía cada roca y cada cactus de ese terreno. Él era el guía, el protector. Catalina lo seguía de cerca, el rifle en mano, sus sentidos agudizados, vigilando la retaguardia. La dinámica entre ellos se había transformado por completo. Ya no eran captor y prisionera, sino fugitivos, unidos por un enemigo común y una mínima posibilidad de supervivencia. El desierto por la noche era un mundo diferente. El calor opresivo daba paso a un frío cortante. El cielo, sin las luces de la civilización, era un mar de estrellas brillantes, hermoso e indiferente a su sufrimiento. Caminaron durante horas, el silencio roto solo por el sonido de sus botas en la arena y sus respiraciones jadeantes. La vastedad a su alrededor era a la vez liberadora y aterradora. Habían escapado de la trampa del rancho, pero ahora estaban a merced de un enemigo aún mayor y más implacable, la naturaleza salvaje del norte de México. La sed y el agotamiento pronto se convirtieron en sus nuevos adversarios. La creciente tensión de la huida forzó una dependencia mutua. En un momento, Javier tropezó con una piedra suelta, torciéndose dolorosamente el tobillo. Sofocó un grito de dolor, pero no pudo ocultar la debilidad. Catalina, sin dudarlo, rasgó un trozo de su propia blusa y lo ayudó a hacer un vendaje improvisado. Fue un pequeño acto de humanidad, un gesto que atravesó la barrera de desconfianza entre ellos. Él no agradeció con palabras, pero su mirada se suavizó por una fracción de segundo. Un reconocimiento silencioso de que tal vez ella no era el monstruo que había imaginado. Encontraron refugio en una pequeña cueva, escondida entre un grupo de rocas. Exhaustos, se derrumbaron en el suelo frío. La adrenalina de la batalla y la huida comenzó a disminuir, dejando atrás el dolor, el luto y la incertidumbre. Javier miró a Catalina, que estaba acurrucada al otro lado de la pequeña cueva, su rostro
iluminado por la pálida luz de la luna. Parecía más joven, casi frágil, despojada de la armadura de desafío que había usado antes. ¿Quién era ella? ¿De verdad? ¿Una cómplice? ¿Una víctima? ¿Una superviviente? Las líneas estaban cada vez más borrosas, y la certeza de su venganza comenzaba a parecer una arrogancia tonta. ¿Por qué vinieron a por ti?, preguntó, la voz baja en la quietud de la noche. ¿Qué teme tanto el Sombra como para enviar a tantos hombres a silenciar a una sola mujer? Era la primera pregunta que hacía, que no era una acusación. Era una búsqueda genuina de información, un reconocimiento de que el conocimiento de ella era la clave para la supervivencia de ambos. Necesitaba entender el tablero de ajedrez en el que habían sido arrojados, y ella era la única que conocía las reglas del juego. Su vida y la conclusión de su venganza dependían de la respuesta de ella. Catalina dudó. El peso de su secreto era una carga física. Contarle toda la verdad era un riesgo enorme. Significaba exponer su mayor vulnerabilidad, poner su confianza en las manos de un hombre que horas antes estaba a punto de dejarla morir. Pero, ¿qué más podía hacer? La mentira parcial solo los llevaría hasta cierto punto. En el desierto, solos y perseguidos, quizás la verdad era la única arma que les quedaba. No es lo que sé lo que teme, dijo, la voz apenas un susurro. Es a quien tengo, o más bien, a quien tiene él que me pertenece. La frase quedó suspendida en el aire, enigmática y cargada de dolor. Javier no entendió completamente, pero sintió el cambio sísmico que esas palabras representaban. La motivación de ella no era solo la autoconservación, había algo más profundo, algo que la ataba a el Sombra de una manera que él no podía descifrar. El misterio que la rodeaba se profundizó, y con él una renuente chispa de empatía. Él, que había perdido a su familia, podía reconocer el sonido de la pérdida en la voz de ella. Su viaje por el desierto no era solo una huida, sino un viaje hacia una verdad peligrosa que amenazaba con destruir todo lo que quedaba de ellos. Las fortalezas y debilidades de ambos quedaron expuestas. La fortaleza de Javier era su resiliencia, su habilidad para sobrevivir y luchar en un entorno hostil. Su debilidad era el dolor que lo cegaba, su sed de venganza que le impedía ver la verdad. La fortaleza de Catalina era su inteligencia, su capacidad para usar las palabras como armas y para pensar bajo presión. Su debilidad era el secreto que guardaba, una vulnerabilidad que el Sombra usaba para controlarla. Juntos, sus fortalezas se complementaban, pero sus debilidades creaban una mezcla volátil de desconfianza y necesidad mutua. Las cuestiones sociales mexicanas eran el telón de fondo de su drama personal. La desigualdad que permitía que un bandido como el Sombra se convirtiera en un poder de facto. La corrupción de las autoridades que convertía la justicia oficial en una farsa. La lucha por la tierra y los recursos que definía la vida y la muerte en la frontera. Javier y Catalina no eran solo individuos en conflicto, eran productos de su entorno, sus elecciones moldeadas por la dura realidad de un México en transición, donde las viejas tradiciones de honor chocaban con la brutalidad de un mundo cambiante. Su historia era un microcosmos de las luchas de una nación. La influencia de las tradiciones era evidente en cada decisión. El código de honor de Javier, aunque distorsionado por la venganza, seguía siendo lo que lo impulsaba. La necesidad de proteger a la familia, incluso póstumamente, era sagrada. Catalina, por su parte, luchaba contra las expectativas de una mujer en su posición, usando su astucia para navegar en un mundo dominado por hombres violentos. Su supervivencia dependía de su capacidad para subvertir esas tradiciones, para usar la percepción de debilidad femenina como un arma. Ambos estaban atrapados y al mismo tiempo definidos por la cultura que los había criado. El desarrollo de la narrativa construyó una tensión creciente.
El paso del tenso interrogatorio a la explosiva batalla y la desesperada huida aumentó las apuestas a cada paso. El conflicto ya no era solo sobre el pasado de Javier, era sobre el futuro incierto de ambos. La amenaza de El Sombra ya no era una sombra lejana, sino una fuerza activa y letal que los cazaba implacablemente. La narrativa los estaba empujando hacia una confrontación inevitable, profundizando sus dilemas internos y obligándolos a enfrentar la naturaleza de su improbable alianza. Javier miró al horizonte, donde las primeras luces del alba comenzaban a pintar el cielo de gris. El rancho se había ido. Mateo se había ido. Todo lo que le quedaba era una sed de venganza, un tobillo herido y la mujer enigmática que era tanto su prisionera como su única esperanza. Se sentía más perdido que nunca, un hombre a la deriva en un mar de arena y odio. El camino por delante era incierto y peligroso. ¿Qué harías en el lugar de Javier? ¿Confiarías en Catalina para conseguir tu venganza? ¿O el riesgo de traición sería demasiado grande? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo, porque su viaje apenas está comenzando. El fuerte abandonado, San Jacinto, era un esqueleto de adobe y piedra bañado por la luz implacable del mediodía. Sus murallas en ruinas se erigían contra el cielo azul como dientes rotos, un monumento olvidado a las guerras pasadas, ahora la guarida de una nueva forma de brutalidad. Fue aquí donde el viaje de Javier y Catalina los llevó, el punto final de un rastro de sangre y secretos. La revelación de Catalina días antes en el desierto lo había cambiado todo. El Sombra mantenía a su hijo, un niño llamado Mateo, como rehén. La venganza personal de Javier se había transformado en algo más complejo y urgente, una peligrosa misión de rescate. Ya no luchaba solo por los fantasmas de su pasado, sino por la promesa de futuro de un niño inocente. Usando su conocimiento del terreno, Javier los guió por una serie de barrancos secos que llevaban a la parte trasera del fuerte, donde la muralla se había derrumbado parcialmente, creando una brecha. Su plan era arriesgado, basado en el sigilo y la sorpresa. Catalina, con su astucia, desempeñó su papel perfectamente. La noche anterior, usó uno de sus contactos en el pueblo para difundir un rumor falso sobre una caravana de oro desprotegida a kilómetros al sur. Como había previsto, el Sombra, consumido por la codicia, envió a la mitad de sus hombres a la persecución inútil, dejando el fuerte con una guardia reducida. Era la única ventaja que tendrían, y necesitaban que fuera suficiente. Se deslizaron por la brecha, el sonido de sus respiraciones ahogado por el viento que silbaba a través de las ruinas. El interior del fuerte era un laberinto de patios polvorientos y edificios en colapso. Centinelas perezosos estaban esparcidos, buscando sombra del sol abrasador, ajenos a los dos espectros que se movían entre ellos. El dilema de Javier era claro. En cada músculo tenso, el honor familiar lo impulsaba a una confrontación directa, a anunciar su presencia y desafiar a su enemigo. Pero la lucha por la tierra, o en este caso, por la vida de un niño, exigía astucia. Suprimió el grito de guerra en su alma y se convirtió en la sombra que cazaba, el halcón, en su vuelo más mortal. La primera muerte fue silenciosa. Javier emergió de detrás de un pilar derrumbado, su cuchillo encontrando la garganta de un guardia antes de que el hombre pudiera emitir un sonido. La confrontación final había comenzado. Catalina, por su parte, usó su conocimiento del diseño del fuerte para guiarlos hacia el cuartel general de El Sombra, un antiguo edificio de capilla en el centro del complejo. Con cada paso, la tensión aumentaba. Ya no eran solo fugitivos, eran invasores, ángeles de retribución en una misión sagrada. El miedo era un compañero constante, pero la determinación en sus ojos lo quemaba, transformándolo en combustible para la batalla que vendría.
Eventualmente, su suerte se acabó. Un guardia los vio desde lo alto de una torre de vigilancia en ruinas y sonó la alarma. Un único disparo de rifle que resonó por el fuerte. Instantáneamente, el complejo silencioso explotó en un caos de gritos y disparos. Bandidos surgieron de todas direcciones y el patio principal se convirtió en una zona de exterminio. La sangrienta batalla que siguió fue una prueba suprema para su alianza. Javier luchó con una ferocidad que rozaba lo sobrenatural. Cada bala disparada una oración por sus muertos, cada enemigo caído un paso más cerca de la redención que apenas se atrevía a esperar encontrar. Catalina demostró una vez más que no era una carga. Mientras Javier era la fuerza bruta de la ofensiva, ella era la estratega. Lo guiaba, gritando advertencias sobre francotiradores escondidos, señalando rutas de cobertura, usando su familiaridad con las tácticas de la banda en su contra. Luchaba no solo por su hijo, sino para demostrarle a Javier y a sí misma que no era la mujer débil que el mundo asumía que era. En medio del torbellino de pólvora y muerte, se movían como un solo organismo, sus instintos de supervivencia perfectamente sincronizados, una danza mortal de dos corazones rotos, luchando por una única causa. Finalmente llegaron a la capilla. La puerta de madera maciza estaba cerrada. Javier la derribó con una potente patada, la vieja madera astillándose. Dentro, el aire era frío y estancado. La luz entraba por un agujero en el techo, iluminando el altar polvoriento donde el Sombra estaba de pie. Era exactamente como Javier lo recordaba, carismático y sádico, una sonrisa cruel jugando en sus labios, y a su lado, sosteniendo la mano de un niño pequeño y aterrorizado, estaba la fuente de todo el conflicto. El pequeño Mateo, hijo de Catalina, miraba la escena con los ojos muy abiertos de miedo. «El halcón», dijo el Sombra, su voz suave y burlona. «Me preguntaba si tendrías el coraje de venir a verme. Me trajiste a mi putita de vuelta. Qué considerado de tu parte». Acercó al niño, colocando una pistola ornamentada en su cabeza. «Viniste por la venganza, ¿no es así? Pero mírate, reducido a niñera. Qué final tan patético para el gran Javier Morales». La provocación era un cebo, diseñado para enfurecer a Javier, para volverlo imprudente. El dilema del protagonista estaba justo ahí, en carne y hueso, la personificación de su odio y el niño inocente que necesitaba salvar. El conflicto interno de Javier alcanzó su punto álgido. El odio por el Sombra era un fuego consumidor que imploraba ser liberado en una explosión de violencia. Quería hacer sufrir a ese hombre como él había sufrido. Quería arrancarle esa sonrisa de la cara con sus propias manos. Pero entonces miró al niño. Vio el temblor en sus pequeños hombros, el terror en sus ojos. Vio el reflejo de su propio hijo, Miguel. En ese instante, la venganza perdió su sabor. La justicia por la que luchaba ya no se trataba de equilibrar la balanza del pasado, sino de asegurar que aquel niño tuviera un futuro. «Suelta al niño, Sombra», dijo Javier, la voz sorprendentemente tranquila, controlada. «Tu pelea es conmigo. Déjalo fuera de esto. Es una cuestión de honor». El Sombra se rió a carcajadas. «¿Honor? ¿Hablas de honor? ¿Después de colarte en mi fuerte como una rata? No hay honor en esta tierra, Morales. Solo poder. Y ahora yo tengo todo el poder». Para demostrar su punto, empujó al niño hacia Catalina. «Tómalo. Quiero que veas mientras mato a tu nuevo héroe». Era exactamente lo que Javier quería. Con el niño a salvo, el tablero estaba despejado para la confrontación final. El duelo que siguió no fue un noble intercambio de disparos como en las leyendas. Fue una pelea brutal y desesperada. Chocaron en el centro de la capilla en ruinas, puños y cuchillos encontrándose con fuerza salvaje. El Sombra era hábil y cruel, pero Javier era impulsado por algo más fuerte que la habilidad, un propósito redentor. Ya no luchaba para matar, sino para proteger.
el dolor de sus heridas, el fantasma de su familia, la esperanza en el rostro de Catalina, todo eso alimentaba su fuerza. Él era la encarnación de la lucha por el alma de México, la batalla entre la oscuridad de la corrupción y la luz de la resiliencia. Javier logró desarmar a El Sombra, la pistola ornamentada del villano deslizándose por el suelo de piedra. La lucha continuó, cuerpo a cuerpo, una danza de agotamiento y odio. Cayeron sobre el altar roto, el símbolo de la fe, profanado por su violencia. Javier, con un último esfuerzo sobrehumano, ganó la ventaja, su cuchillo presionado contra la garganta de El Sombra. El momento de la verdad había llegado. Los ojos del bandido estaban muy abiertos por el shock y el miedo. La sonrisa finalmente borrada de su rostro estaba a merced de Javier. El viejo Javier, el hombre consumido por el odio, habría prolongado ese momento, habría saboreado el miedo de su enemigo, habría susurrado los nombres de su esposa e hijo antes de asestar el golpe final. Pero al mirar más allá de El Sombra, vio a Catalina abrazando a su hijo, protegiendo los ojos del niño de la escena. Vio la vida, no la muerte. El honor familiar no exigía crueldad, exigía justicia. Y la justicia, se dio cuenta, era acabar con el mal, no convertirse en uno con él. La decisión final que tomó resonó profundamente, no solo dentro de las paredes de la capilla, sino en su propia alma. No dudó. El golpe fue rápido, limpio, final. Un acto de ejecución, no de tortura. Se hizo justicia. El cuerpo de El Sombra cayó al suelo y un profundo silencio llenó la capilla, roto solo por el llanto del niño. Javier se puso de pie, jadeando, la sangre de su enemigo mezclada con la suya. Se miró las manos de un asesino, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió como un monstruo, se sintió como un protector. La victoria fue lograda, pero a un costo terrible. El punto culminante de la historia fue intenso y emocionalmente cargado. Chilil, protagonista, fue puesto a prueba en sus elecciones y acciones de una manera que redefinió su identidad. La resolución del conflicto principal ocurrió de forma dramática, con la caída del antagonista y el rescate del niño inocente. El dilema de Javier entre la venganza y la redención se resolvió en el momento en que eligió la justicia sobre la crueldad, una decisión que lo liberó de la prisión de su propio odio. El peso de su pasado nunca desaparecería, pero ahora había espacio para que algo nuevo creciera. La decisión de Javier resonó profundamente, un eco del tema central de la historia. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la voluntad de proteger. La lucha por la tierra, por el honor y por la familia encontró su conclusión no en un acto de retribución sangrienta, sino en un sacrificio silencioso de su propio deseo de venganza en aras de la inocencia. Fue una victoria amarga, conseguida en medio de la carnicería, pero una victoria que ofreció la primera y verdadera chispa de paz a su alma atormentada. La confrontación final en el fuerte abandonado probó los límites de todos los involucrados. La sangrienta batalla fue el crisol donde la alianza de Javier y Catalina se solidificó en un vínculo de respeto mutuo y deuda de sangre. El clímax fue el duelo cara a cara, donde la venganza y la redención estaban en juego, y la redención, contra todo pronóstico, venció. No te pierdas lo que viene a continuación. La batalla puede haber terminado, pero el viaje de Javier está lejos de terminar. Suscríbete ahora para ver cómo se resuelve esta historia y cómo encontrará su camino después de la tormenta. El silencio que siguió a la muerte de El Sombra era más pesado que cualquier sonido. En la capilla polvorienta, el olor a pólvora y sangre flotaba en el aire como un incienso profano. Javier se apoyó en una pared fría, la fuerza abandonando sus miembros, una herida de cuchillo en su costado, recibida durante la pelea frenética,
Comenzó a latir con un dolor profundo y ardiente. Miró el cuerpo de su enemigo, pero no sintió el triunfo que tanto había imaginado. Solo sintió un vacío profundo y cansado. La venganza, que había sido el sol negro de su universo, se había extinguido, dejándolo en la oscuridad, sin un camino a seguir. Había llegado al final de su camino y no sabía hacia dónde girar. Al otro lado de la habitación, la escena que se desarrollaba era un doloroso contrapunto a su desolación. Catalina corrió hacia su hijo, cayendo de rodillas y envolviéndolo en un abrazo que parecía tener la fuerza de sanar todas las heridas del mundo. Lloraba abiertamente, no de tristeza, sino de un alivio tan abrumador que era casi violento. El pequeño Mateo enterró su rostro en el hombro de ella, sus pequeños brazos aferrándose a ella con fuerza. Javier observó la reunión y la visión fue como una daga en su corazón. Veía en ellos el fantasma de su propia familia, un eco del amor que le habían robado. La venganza no le había devuelto nada. Solo le había mostrado con una claridad brutal la magnitud de todo lo que había perdido para siempre. Salieron del fuerte juntos, 3 figuras solitarias alejándose de un mausoleo de violencia. El viaje de regreso por el desierto fue lento y arduo, dictado por el ritmo de la herida de Javier. Los roles ahora estaban completamente invertidos. Era Catalina quien lideraba, quien encontraba agua, quien lo apoyaba cuando tropezaba, exhausto por la pérdida de sangre. Limpió y vendó su herida con una ternura que no esperaba, un gesto que selló la disolución final de su animosidad. En el silencio del desierto no necesitaban palabras. El respeto mutuo había sido comprado con sangre y sacrificio, forjando un vínculo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Mientras caminaban, el paisaje árido ya no parecía tan amenazante. El desierto, que había sido testigo de su caza y huida, ahora parecía un espacio de purificación. El sol, que antes lo oprimía, ahora parecía quemar las impurezas de su alma. Empezó a ver la belleza brutal de la tierra de nuevo, no como un cementerio de sus esperanzas, sino como un lugar de resiliencia y renacimiento, al igual que los cactus que florecían a pesar de la dureza del suelo. El viaje fuera del territorio de El Sombra era también un viaje fuera de la oscuridad de su propia alma, un paso a la vez, hacia una luz que aún no podía ver, pero que se atrevía a creer que existía. Llegaron a las afueras de Santa Dolores al atardecer de un domingo. Desde la colina podían oír los sonidos lejanos de una fiesta popular, la música de una guitarra, risas y el olor a comida cocinándose flotaban en el aire. Era un mundo del que Javier se sentía completamente alienado, un mundo de comunidad y celebración que había dejado atrás. Para Catalina y su hijo, sin embargo, representaba la promesa de una vida normal, la oportunidad de mezclarse con la multitud y desaparecer, para empezar de nuevo en un lugar donde el nombre, El Sombra, era solo un susurro aterrador. Su seguridad estaba a la vista. En la base de la colina, a la sombra de un viejo mezquite, se detuvieron. Era hora de la despedida. Catalina miró a Javier, sus ojos transmitiendo una gratitud que las palabras no podían expresar. Había recuperado una pequeña bolsa de monedas del fuerte, una pequeña parte del tesoro robado. «Es tuya», dijo, ofreciéndosela. «Te la has ganado. Es el precio de la justicia». Javier miró la bolsa y luego el rostro de ella. Negó con la cabeza, lentamente. «Quédatela», dijo la voz ronca. «Constrúyele una vida a él», gesticuló hacia el niño. El oro no significaba nada para él. Su recompensa no podía guardarse en una bolsa de cuero. «¿Qué vas a hacer ahora, Javier?», preguntó ella, la preocupación genuina en su voz. Él se encogió de hombros, un gesto que contenía todo el peso de su incertidumbre. «Enterraré a mis muertos, a Mateo y a mi familia. De verdad esta vez. Después de eso, no lo sé. Quizás un hombre pueda cansarse de ser un fantasma
Era la primera vez que admitía la posibilidad de un futuro, por vago que fuera. Ya no era solo el Vengador, el Halcón. Era Javier Morales de nuevo, un hombre en busca de un lugar donde posarse. El viaje había terminado, pero la peregrinación apenas comenzaba. El pequeño Mateo, que había estado en silencio la mayor parte del tiempo, dio un paso adelante y extendió su mano hacia Javier, ofreciéndole un pequeño cactus de flor amarilla que había recogido. Fue un gesto simple, infantil, pero para Javier fue como una absolución. Se arrodilló con dificultad debido a la herida y aceptó la pequeña flor. Miró a los ojos del niño y vio no el pasado, sino el futuro, un futuro por el que había luchado. «Gracias», susurró, la palabra cargada de una emoción que lo sorprendió. Fue un agradecimiento no solo por la flor, sino por la oportunidad de redención. Catalina puso su mano en el hombro de su hijo. «Vaya con Dios, Javier Morales», dijo suavemente. La bendición, viniendo de ella, la mujer a la que casi había matado, pareció tener un poder especial. «¿Y tú, Catalina?», respondió él, encontrando su mirada. No había nada más que decir. Los vio alejarse hacia las luces y la música del pueblo, la madre y el hijo de la mano, sus siluetas haciéndose más pequeñas hasta ser tragadas por la noche que se acercaba. Estaba solo de nuevo, pero la soledad era diferente. Ya no era una prisión, sino un lienzo en blanco. Se quedó allí por un largo tiempo, la pequeña flor de cactus en la mano, mirando al horizonte. El vacío que la venganza dejó no había desaparecido, pero su naturaleza había cambiado. Ya no era un abismo hambriento que amenazaba con tragarlo. Era un espacio silencioso, un campo arado esperando nuevas semillas. No sabía qué plantaría allí, o si algo crecería, pero por primera vez sentía la posibilidad de una cosecha. El dolor de su pérdida permanecería para siempre como una cicatriz en su alma, pero ya no tenía que ser una herida abierta. El desenlace de la historia trajo un cierre satisfactorio. El conflicto se resolvió no solo con la muerte del villano, sino con la salvación de la inocencia, dejando espacio para una profunda reflexión. El espectador siente que el viaje de Javier ha llegado a una conclusión lógica y emocionalmente significativa. Los elementos de la cultura mexicana, como la celebración familiar representada por la reunión de Catalina y su hijo y la fiesta popular de fondo, sirvieron para anclar el final en un sentimiento de esperanza y comunidad, contrastando con la desolación inicial de la historia. Javier se dio la vuelta y comenzó a caminar, no de regreso a las ruinas de su rancho, sino en una dirección diferente hacia el amanecer. Ya no huía de su pasado, ni cazaba un futuro de venganza. Simplemente caminaba, un paso a la vez, en un nuevo camino que él mismo tendría que crear. El hombre que había sido consumido por el odio había encontrado un nuevo propósito, no en destruir vidas, sino en honrar la vida que había salvado. Su redención no fue un evento milagroso, sino una elección, hecha en el fuego y sellada en sacrificio. La historia termina con esta poderosa imagen: un hombre solitario caminando hacia un vasto horizonte, ya no una figura de oscuridad, sino un peregrino en busca de luz. El mensaje subyacente resuena en la vastedad del desierto. La venganza puede satisfacer el odio por un momento, pero solo el sacrificio puede verdaderamente redimir el alma. En una tierra brutal, los mayores actos de humanidad a menudo nacen de la desesperación más profunda, y la verdadera paz se encuentra no en saldar cuentas, sino en dejar ir. ¿Crees que la verdadera justicia se puede encontrar a través de la venganza, o el camino de Javier hacia la redención demuestra que hay una manera mejor? Su viaje nos muestra que, incluso en la más profunda oscuridad, una sola elección puede llevarnos de vuelta a la luz. Deja tu reflexión sobre el precio de la venganza y el poder del sacrificio en los comentarios. Si las
Historias que exploran la complejidad del alma humana te emocionan. Suscríbete a nuestro canal para más narrativas impactantes como El secreto del desierto.